Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena y el día de hoy vamos a comenzar nuestro laboratorio número 8 de circuitos eléctricos. Entonces, para comenzar, los objetivos del día de hoy son identificar las características de un circuito en serie, calcular la resistencia equivalente de un circuito en serie y identificar las características de un circuito en paralelo y calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, y también vamos a ver las conexiones mixtas. Entonces, para comenzar, ¿qué es un circuito eléctrico? Se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. Aquí tenemos una trayectoria, lo que está aquí es, ¿cómo se llama esto? Un enchufe, ¿cierto? Un enchufe, ¿cierto? Cuando uno conecta aquí, hace pasar la corriente y pasa a través de este cable de cobre, pasa por esta resistencia que es el foco que está acá o la ampolleta, sigue la trayectoria y vuelve a la pila. Entonces, una vez que uno conecta, ¿cierto? Puede pasar la corriente a través de esto y lo que va a pasar es que se nos va a ver esta ampolleta iluminada. Este foco consume parte de la energía eléctrica y continúa después por el conducto hasta terminar a la otra parte de la pila. Entonces, esto es lo que sería un circuito simple, ¿cierto? Tenemos una pila, un cablecito de cobre, lo conectamos a una ampolleta, continúa la corriente, ¿cierto? Y vuelve a entrar al otro lado de la pila. Entonces, para trabajar el día de hoy y hacer este circuito simple, vamos a usar esta aplicación del PET Colorado. Lo voy a compartir aquí en el chat. Aquí. Para que se conecten. Y vamos a entrar aquí donde dice introducción. Entonces aquí ustedes pueden hacer el circuito simple bajando una batería, ¿cierto? Una pila, conectan un cable. Pueden conectar el interruptor o no necesariamente, ya si en el caso de que queramos activar o desactivar, pero no es obligatorio conectar un interruptor, podemos conectar solamente los cables y pasarla por la bombilla. Entonces vamos conectando ahí de manera sencilla. Aquí tenemos, y nos faltaría el último cable para pasar el circuito. Listo. Entonces tenemos el interruptor abierto, no pasa la corriente. Fíjense que tenemos los electrones ahí de manera convencional. Si bajamos el interruptor, hacemos pasar la corriente. Lo que tenemos acá es una pila, uno puede colocar los valores. La pila, ¿cierto? Tenemos el voltaje. Aquí esta pila marca 9 volts, y si ustedes apretan encima de la pila, pueden cambiar el voltaje, aumentar el voltaje. Fíjense lo que va a pasar con los electrones, viajan más rápido, mientras más voltaje hay. Y menos voltaje, nada, ¿cierto? Si no hay voltaje, nada. Entonces, mientras más voltaje, tenemos más energía, tenemos más luz. Y lo podemos fijar ahí en 10. Ahí. Si apretamos acá en la resistencia, también nosotros podemos cambiar la resistencia, aumentarla, ¿cierto? Hacer que les cueste más pasar a los electrones, o disminuirla y quemar la pila, ¿cierto? Entonces, si dejamos la resistencia ahí en 10 ohm, y lo que circula aquí es la corriente, entonces con un amperímetro, lo bajamos el amperímetro y lo conectamos aquí, podemos medir la corriente que está girando alrededor de este circuito simple. Recordemos que en un circuito simple, en un circuito en serie, la corriente va a ser igual en todo el sistema. Donde nosotros midamos, vamos a tener el mismo valor de la corriente. Y dijimos que si apretamos acá el interruptor, no pasa la corriente, entonces nos queda cero. Cerramos y vuelve a pasar. Aquí también con el voltímetro podemos tomar el voltaje aquí de la pila en un extremo y en otro. Ahí, y nos marca los 10 volts. Y también podemos tomarlo aquí en la resistencia y también nos marca 10 volts. Aquí tenemos un compañero nuevo que llegó, que es Fabián. ¿Sí? Entonces entren al chat para que entren a la aplicación y puedan ustedes conectar ahí el circuito simple. Recuerden que aquí ustedes apretan este refrescar, van bajando aquí, apretan, pinchan, sueltan, y van conectando el sistema. Pinchan, sueltan, aquí pueden girar también. Aquí pinchan, sueltan, pinchan, sueltan, pinchan, sueltan. Y podemos conectar otra también. Aquí. Y ahí. 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 Y
conectamos ahí nuestro circuito. Entonces aquí damos el interruptor y tenemos nuestro circuito eléctrico, el interruptor está cerrado, pasa la corriente. Si pinchamos acá donde dice valores, podemos ver los valores que están acá, podemos verlo de manera convencional, cómo va la corriente, y podemos cambiar el valor de la resistencia, aumentar la resistencia, ¿cierto? O aumentar el voltaje de la pila también. ¿Sí? Entonces ingresen ahí en la aplicación para que se familiaricen con el sistema. Fíjense que aquí pueden cambiar, ¿cierto?, los monitos de los cables a la resistencia, o dejarlo de esa forma o de esta forma. ¿Sí? Y bajan este voltímetro, conectan ahí, y ustedes pueden medir el voltaje. Y el amperímetro para medir también la corriente. Entonces, mientras ustedes se familiarizan con la aplicación, yo les voy a continuar contando un poquito de la ley de Ohm. La ley de Ohm es V es igual a I por R, donde la diferencia de potencial V que aplicamos en los extremos de un conductor terminado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Por lo tanto, la diferencia de potencial eléctrico, que vimos que la pila se medía en voltios, tiene que ser igual a la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Entonces, voltios va a ser igual a amper por ohm. Por lo tanto, en el caso de un circuito en serie, tal como tenemos aquí en la figura, tenemos conectado todo nuestro circuito. En este caso, si nos fijamos, todas las cargas por unidad de tiempo que salen de la primera ampolleta pasan también por la segunda. Entonces viene la corriente por aquí, sale de la pila, pasa primero por acá, luego continúa la segunda y vuelve nuevamente a la pila. La diferencia de potencial en cada ampolleta dependerá de cada valor de la resistencia, y el conjunto de resistencias se puede sustituir por otra llamada resistencia equivalente. Entonces nosotros podemos sumar estas dos resistencias y la suma de las dos va a ser igual a la resistencia equivalente. La suma de los voltajes va a ser igual al voltaje total, pero la intensidad de corriente en todas partes del circuito va a ser igual. No cambia. ¿Sí? Entonces vamos a medir eso exactamente ahora aquí en la aplicación. Entonces aquí tenemos nuestro circuito, vamos a dejarlo así más bonito, y nosotros podemos cambiar, ¿cierto? Si cambiamos el voltaje, lo vamos a dejar aquí en 15, ¿cierto? Tenemos aquí una resistencia 1, que es igual a 10 ohm, y una resistencia 2, que es igual a 20 ohm. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que la corriente va a ser igual y va a ser igual en todos los puntos. Si se fijan acá, la corriente es 0,5 amperes. Y el voltaje, dijimos que en un circuito en serie va a depender de cada resistencia, y la suma de los voltajes tiene que ser igual al voltaje total. Entonces, por lo tanto, si esto es de 15 volt, ustedes toman esto, miden acá, y van a ver que este voltaje es de 5 volt. Por lo tanto, para que sea el voltaje total, el voltaje de esta resistencia tiene que ser igual a 10 volt. Si medimos ahí, en esta resistencia, el voltaje es 10 volt. La suma de los voltajes en la resistencia es igual a 15 volt. Y cada corriente, ¿cierto?, en todos los puntos del sistema es igual. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo tengo el valor de la pila y tengo el valor de cada resistencia, puedo sacar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de las resistencias, R1 más R2. 10 más 20 son 30, por lo tanto la resistencia equivalente van a ser 30 ohm. Como la diferencia de potencial V es igual a I por R, y ya tengo la resistencia equivalente y tengo el voltaje total porque tengo el voltaje de la pila, entonces yo puedo saber cuánto es la intensidad de corriente en todo el sistema, porque va a ser igual en el caso de un circuito en serie. Entonces 15 volt va a ser igual a 30 ohm por I. Si paso dividiendo los 30 ohm, voy a tener 15 volt dividido por 30 ohm, eso va a ser 0,5. Entonces si nosotros comprobamos aquí, en todos lados la corriente va a ser 0,5.
Y ahora, si yo quiero saber el voltaje en cada una de las resistencias, como sé que la corriente es igual a el voltaje partido por la resistencia o la resistencia por la corriente es igual al voltaje, puedo multiplicar, como sé que la corriente es igual en todo el sistema, 0,5 por 10 y me va a dar los 5 volts que marca esta resistencia 1. Y para la resistencia 2, puedo multiplicar los 20 ohm por 0,5 y voy a tener que aquí hay 10 volts. La suma de los voltajes tiene que ser igual al voltaje total. Por lo tanto, 5 volts más 10 volts tiene que ser igual a 15 volts. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Jóvenes, Fabián, Hernán, Milenka. No. ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, armen su sistema, armen su circuito en serie. Pueden cambiar, acuérdense, si ustedes pinchan una vez en la bombilla, pueden cambiar la resistencia. Aquí le ponen 20. ¿Y qué va a pasar? Si la resistencia es igual, van a tener el mismo valor de voltaje en las dos. 7,5 y aquí 7,5. ¿Sí? Si cambian el voltaje, va a cambiar la intensidad de corriente. ¿Cierto? Si el voltaje es 20, ustedes miden la corriente aquí, 0,5, aquí tenemos 20 y 20. Si bajamos este a 5, fíjense, ahí tenemos que la intensidad de corriente es 0,8. ¿Sí? Entonces, otra cosa que podemos observar, que en un circuito de una conexión en serie, si la resistencia es menor, el voltaje es menor. Si la resistencia es mayor, el voltaje es mayor. Aquí si la resistencia es 20 ohm, y yo sé que la corriente es 0,8, el voltaje aquí va a ser 16 volts. Si el voltaje total es 20 volts, este tiene que tener 4 volts. Entonces 5 por 0,8 nos va a dar 4 volts. Y lo podemos medir con el instrumento. ¿Sí? Entonces recordemos, en un circuito en serie, en una conexión en serie, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias, la intensidad de corriente es igual en todo el sistema y el voltaje total es la suma de los voltajes. En el caso de una conexión en paralelo, nosotros vamos a tener que las cargas por unidad de tiempo llegan a la conexión y se reparten. Entonces viene la carga acá, viene por el camino y aquí tiene que repartirse en dos. Habrá mayor intensidad de corriente hacia la rama del circuito en la cual la resistencia es menor. Entonces acá es inversamente proporcional. Si se recuerdan, en las conexiones en serie, si la resistencia era pequeña, el voltaje es pequeño. Si la resistencia es grande, el voltaje es grande. Pero en las conexiones en paralelo, si la resistencia es pequeña, la intensidad de corriente es mayor. Y si la resistencia es mayor, la intensidad de corriente es menor. O sea, son inversamente proporcionales. En una conexión en paralelo, la resistencia y la intensidad de corriente. Y en una conexión en serie, son proporcionales directamente, ¿cierto? La resistencia con el voltaje. Entonces, si nosotros vamos aquí a nuestro sistema, si hacemos clic aquí, podemos cortar. Si hacemos clic aquí, podemos cortar. Si hacemos clic aquí, podemos cortar. Entonces aquí podemos armar nosotros nuestro sistema en paralelo. Conectamos la ampolleta aquí, sacamos este voltaje. Y colocamos una ampolleta aquí, colocamos otra acá. Sacamos esto. Lo devolvemos ahí. Vamos a hacerlo un poquito más acá. Ahí. Y esto aquí. Ahí lo vamos a cortar. Esto le damos ahí. Aquí vamos a colocar otro cable. Ahí, aquí vamos a colocar otro cable. Ahí, aquí otro. Aquí conectamos una ampolleta. Aquí conectamos otra ampolleta. Y aquí conectamos otro cable. Aquí otro cable. Aquí otro cable.
Y aquí tenemos otro cable y otro cable. ¿Ya? Pues aquí tenemos un circuito en paralelo. Vamos a bajar un poquito el voltaje, está muy fuerte. Ahí vamos a bajarlo acá en 10. Entonces, ¿qué decía la conexión en paralelo? Viene la corriente y aquí hay una bifurcación. A donde hay menos resistencia, la corriente es mayor. Donde hay más resistencia, la corriente es menor. Y dijimos que ahora la intensidad de corriente va a ser distinta dependiendo hacia dónde vaya, hacia qué conexión. Si la resistencia es mayor, la intensidad de corriente va a ser menor, 0,5 amperes, y acá 2 amperes. El voltaje va a ser igual en todos lados. Entonces tomo mi voltímetro y si esto es 10 volts, lo tomo aquí, 10 volts. Si lo tomo acá, también van a ser 10 volts. Donde yo lo tome, el voltaje va a ser igual en todos lados. Entonces, como el voltaje es igual en todos lados y tengo la resistencia, el voltaje partido por la resistencia es igual a la intensidad de corriente. Entonces, para esta resistencia, 10 volts partido por 5 ohm van a ser 2 amperes. Fíjense aquí, entran 2 amperes y salen 2 amperes. Y en el caso de la resistencia 2, es 10 partido por 2, sería por 20, perdón, 0,5. Entonces, entran 0,5, salen 0,5 y acá vuelven a ser la suma de los dos. Entonces, en un circuito en paralelo, la intensidad de corriente es la suma de las intensidades de corriente en cada resistencia y el voltaje es el mismo. ¿Sí? Y ahora la resistencia equivalente va a ser 1 partido por la resistencia equivalente, es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? En este sistema, si uno vale 20 ohm y el otro vale 5, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente acá? ¿Quién me puede decir? ¿Pueden calcular? Entonces tendríamos 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido por 20 más 1 partido por 5. Si amplificamos por 4, vamos a tener 1 partido por 20 más 1 partido por 5, que sería 4 partido por 20. 1 partido por 20 más 4 partido por 20 sería 5 partido por 20, y si lo damos vuelta, para dar vuelta a la resistencia equivalente, sería 20 partido en 5, y eso sería igual a 4. ¿Sí? Entonces la resistencia equivalente sería 4 ohm. Ahora, si la resistencia equivalente es 4 ohm, y el voltaje es igual en todos lados, es 10 ohm, yo puedo sacar la intensidad de corriente en cada una y la intensidad de corriente total. Entonces tengo yo 10 partido en 4 es 2,5. Entonces donde yo mida, aquí, va a ser 2,5, 2,5, 2,5. Ahora, en cada resistencia, ahora va a ser distinta la intensidad de corriente. O sea que 10 partido por 2 sería 0,5 y 10 partido en 5 sería igual a 2. ¿Sí? Y nos queda de esa forma. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, seguimos avanzando. Tenemos otro tipo de conexión, que son las conexiones mixtas. Entonces, podemos tener una parte del circuito en paralelo y otra parte en serie con el circuito que está en paralelo. A esto se le llaman conexiones mixtas. ¿Cuál es el truco? Sacar la resistencia equivalente de estas dos, dejarla como solamente una resistencia equivalente, y después suma las dos resistencias y la hacen como solamente una resistencia equivalente. Entonces, si nos vamos a la aplicación, podemos cortar aquí, hacer este más chiquito,
colocamos una nueva bombilla acá, aquí, y aquí lo conectamos acá. Y aquí tenemos nuevamente el circuito. Entonces, como ya sabemos que la resistencia equivalente aquí es 4 ohm, ¿sí? Si le sumamos esta resistencia, para hacerlo como si fuera en serie, tendríamos 4 ohm más, aquí le vamos a colocar 6, a propósito, ¿ya? Tendríamos 4 ohm más 6 ohm, serían 10 ohm. Por lo tanto, si queremos saber la intensidad de corriente acá, tendríamos que hacer 10 partido en 10, y eso sería igual a 1. Entonces aquí sería 1, aquí sería 1, aquí sería 1, aquí sería 1, y hasta acá sería 1, pero aquí se reparte. Aquí tenemos 0,8 y aquí tenemos 0,2. ¿Sí? Recuerden que aquí la intensidad de corriente funciona como si fuera uno solo y tenemos que repartirlo en este caso. ¿Sí? Entonces, lo recomendado es sacar, ¿cierto? Primero este como una resistencia equivalente y dejarlo como un circuito en serie y después calcular todo el resto. ¿Sí? Entonces, para la tarea del informe del laboratorio que ustedes tienen que entregar el día domingo, van a hacer el ejercicio 9 y el ejercicio 10 que está acá. Entonces dice, calcular la resistencia equivalente del siguiente circuito eléctrico y el voltaje en cada resistencia eléctrica. ¿Qué es lo que sucede acá? La suma de los voltajes va a ser igual al voltaje total y la intensidad de corriente es la misma en todo el sistema. Entonces, como es la misma, puedo multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia 1 para tener el voltaje 1. La resistencia, la intensidad de corriente por el voltaje, por la resistencia 2, voy a tener el voltaje 2. Y la resistencia 3 por la intensidad de corriente, voy a tener el voltaje 3. La suma de los tres voltajes tiene que ser igual a 50 volts. Y la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de la resistencia. El voltaje partido por la resistencia equivalente me va a dar la intensidad de corriente, y esa intensidad de corriente se la multiplico a cada resistencia y puedo obtener cada voltaje. ¿Sí? Y en el caso número 2, también tienen que ser lo mismo. Pero en este caso es un circuito en paralelo aquí, viene aquí, en paralelo se dividen estos dos, y cuando llega acá vuelve a ser uno solo, y cuando entra acá, entran dos. Entonces aquí salen dos, pero aquí además salen dos. Entonces como son dos circuitos en paralelo. Uno, este que está aquí, dentro del otro final. ¿Sí? Entonces, estos son los que tienen que hacer ustedes para entregarlo en el informe del laboratorio. La idea es que primero lo calculen analíticamente y después lo comparen con la aplicación. Bueno, entonces ustedes van acá, refrescan aquí, borran todo, apretan aquí el refresh y arman su circuito. Aquí tienen la pila, colocan un cable, aquí colocan otro cable, una resistencia, otro cable, otra resistencia, aquí, ahí, otro cable, ahí, otro cable, otra resistencia, vamos a amarrar acá, otro cable y otra resistencia. Ahí. ¿Sí? Entonces cuando ustedes pinchan encima, aquí pueden ver los valores. Este lo dejan en 9, este era en 15, este eran 55, y este que estaba acá eran 30. Entonces aquí tienen listo su circuito en serie y calculan. La intensidad de corriente va a ser igual en todo, sacar la resistencia equivalente primero, la suma de las tres resistencias,
dividen 9 dividido la resistencia equivalente, van a sacar la intensidad de corriente, y después la intensidad de corriente la multiplican en cada resistencia para ir obteniendo cada voltaje. Recuerden que la suma de los 3 voltajes tiene que ser igual a los 9 volts. ¿Sí? Y en el caso del segundo, ¿está bien? Ah, no, este eran 50 volts. O sea, aquí hay que cambiarle a 50. Ahí. $50 dice Hernán. 3,5. Sí. Es 15 ohm, 55 ohm y 30 ohm. ¿Ya? Entonces primero hagan el cálculo en el cuaderno y después comprueban con la aplicación. Y en el caso del otro circuito, borran acá, colocan la batería y nuevamente arman el circuito tal como está ahí. Arrastran cable y cable. Ahí, uno para acá, otro aquí, otro acá. Ahí, una resistencia aquí. Ahí. Otro ahí. Otro ahí. 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 Otro aquí. Ahí. 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 Aquí. Aquí. Y aquí. Ahí. Ahí. Entonces pinchan aquí donde dicen valores y cambian los valores. Este dice 10, 20 y 50. 10, 20 y 50. Ahí. Entonces igual, pues, viene la corriente aquí, ¿cierto? Es la misma, y aquí se separa en dos. Entonces, una viene acá, y aquí también se separa en dos. Entonces ahí, atento con eso. ¿Ya? Hacen el cálculo analítico primero, y después hacen el cálculo, lo comprueban, ¿cierto? Con los detectores que tenemos acá, pueden tomar el voltaje. Recuerden que en un circuito en paralelo, ¿cierto? La corriente es, la intensidad de corriente es la suma de las dos, ¿cierto? Igual a la intensidad de corriente. Y aquí también la suma de las dos va a ser igual a la intensidad de corriente. Y el voltaje es el mismo en todos lados. ¿Sí? Entonces, si toman el voltaje aquí, 9 ohm. Aquí también. Todo le va a dar igual. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo bien? Hernán, Milenka, Martín.